Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a este canal de Arte por Arte y a la serie que hemos denominado como Imaginación, Escatología y Mito en el Arte de Etruria. Entramos ya en el tercer capítulo, en el tercer programa, que vamos a dedicar, como habíamos anunciado previamente, a las estelas funerarias, la pintura y los ciclos de la misma. Dadle like si os gusta, si os interesa, si os parece pertinente la información. Naturalmente podéis difundir el vídeo y utilizarlo para los fines académicos preceptivos. Y estoy abierto, ya sabéis, a cualquier interrogante, comentario, alusión, apunte, complemento que entendáis que pueda mejorar los contenidos del programa en general. Bien, entramos directamente en materia. Hay que decir que destacan también en la escultura etrusca en piedra las urnas de alabastro labradas en distintos talleres artesanales de Volterra. Los relieves que las decoran están focalizados en conflictos de temática griega, así las series, por ejemplo, de Filoctetes, Troilo, Ifigenia, Telefo, Agamenón o Helena. Es probable que tales decoraciones respondan a las luchas que agitaban a las ciudades etruscas. De finales del siglo III a.C. son la urna de Lars Pumi Curce y la de su hijo Ars Purni Curcesa. En el frontal del primero se aprecia un combate troyano o tal vez céltico, mientras que en sus lados laterales más cortos se observan dos motivos poco habituales en el repertorio iconográfico etrusco. Se trata del suicidio de un guerrero hoplita que introduce su espada en el vientre y el intento de un pájaro de cegar a otro guerrero picoteándole los ojos. Una escena interpretada como la llegada de la muerte. Se ha dicho que la escena aludía al histórico duelo entre Marco Valerio Corvino y un galo, descrito por Tito Livio en el libro séptimo. En el momento del combate, un cuervo se posó sobre el casco del romano señalando la derrota del galo, a quien picotearía ojos y rostro, ocasionándole por lo tanto la derrota y la muerte. El romano, en recuerdo de tal incidente, adoptaría el sobrenombre de Corvinus. El inconveniente aquí, sin ninguna duda, es que el personaje atacado por el pájaro que está representado en la urna, va tocado con un casco corintio, por tanto no es un galo. Pero puede ser una versión un tanto modificada, ¿no? La segunda urna muestra el motivo de Caco y los hermanos Vivenna. Las estelas funerarias presentan influencias iconográficas orientalizantes, especialmente sirias, dóricas y jonias. Entre ellas destaca la de Abele Felusque de Betulonia, fechada en el 630 a.C., en la que se observan al personaje como un guerrero armado, con yelmo corintio, crestado y un escudo redondo, blandiendo un hacha bipegnis, que es un signo de mando. La estela, con la más antigua inscripción funeraria de Etruria, le fue dedicada por Irumina Persnach, un compañero de armas, presumiblemente. Otras estelas de relevancia son la de Abiletite de Volterra, del 530, la de Lars Tarni, en torno a 550, la de Lars Ninie, de 525 a.C. En las estelas de Felsina, de los siglos V y IV antes de la era, suele aparecer el difunto en su viaje al más allá, a veces en carro, al lado de representaciones de banquetes, de celtomaquias, combates funerarios y danzas variadas. Una de las más renombradas muestra la escena de amamantamiento de un niño por una loba, en alusión a la infancia de Ogno,
el mítico fundador de Felsina y de Mantua. Algunas presentan además inscripciones como la Stella Giardini Margherita, que perteneció a una mujer de nombre Rugby Sadney, descendiente de alguien de nombre, a su vez, Aibas Talmuns. En la conocida como Stella Malvasi Tortorelli se representan dos terneras rampantes en torno a un árbol de la vida, un tema presente en los relieves neoasirios y que estará presente en Etruria desde por lo menos el siglo VIII a.C. Entre los relieves, si bien no es realmente etrusco, sino romano imperial del siglo I, sobresale la lastra fragmentaria de Caere, que formaba parte del trono de Claudio, sobre la cual fueron personificados e identificados con nombres 3 pueblos etruscos: los tarquinienses, simbolizados por su héroe epónimo Tarconte, velado como un arúspice; los de Bulki, mediante una mujer o deidad sedente, tal vez, con una flor y un pájaro en su mano; y los betulonenses, con un hombre o deidad marina de pie con un timón sobre el hombro y al lado de un árbol. La obra recogería todos los 15 populi de la Liga Etrusca de tiempos imperiales, pudiendo hacer las veces de pedestal para una imagen del emperador Claudio. Por su parte, ya entrando en la pintura etrusca, podemos decir que la misma se puede estudiar desde ciertas placas de terracota a partir de las cámaras sepulcrales y la cerámica. Es más que probable, además, que la pintura decorase los muros palaciales, los de los templos y aquellos de las majestuosas mansiones de los personajes nobles. Su significado sería eminentemente mitológico, simbólico y escatológico. Se pueden organizar 4 ciclos en la evolución pictórica, en cada una de las cuales es cada vez mayor la influencia griega, se va notando con mayor profundidad. En primer lugar, el ciclo de los maestros arcaicos, siglos VI a.C., con influencias jonias. El segundo, el de los maestros de estilo severo, del siglo V a.C., quienes son los autores de la mayoría de las series pictóricas de Chiusi y Tarquinia. Un tercero, ya con influencias clásicas, en la siguiente centuria, es decir, en el cuarto, que implica la adaptación al arte ático. Y el cuarto ciclo del helenismo, entre los siglos 3 y 1 a.C., caracterizado por adaptar nuevas experiencias artísticas helenísticas y romanas. De la etapa orientalizante, previa a estos ciclos, son las pinturas que ornamentan la Tomba dei Leoni Ruggenti, con 4 leones rugientes, como indica su denominación, figurados debajo de unas aves acuáticas. Datadas entre 690 y 680 a.C., son las más arcaicas pinturas etruscas conocidas hasta hoy en día. Se ha especulado con que las aves, al ser migratorias, aludirían al paso de la vida a la muerte, en tanto que los felinos, los agresivos felinos, simbolizarían el mundo infernal. Con una temática de gusto oriental están también las pinturas de la Tomba degli Animali dipinti y las de la Tomba dei Leoni dipinti, las dos en Caere, con presencia de héroes, fieras y palmetas. Ya en las pinturas de la Tomba Campana de Velles, del 600 a.C. aproximadamente, hay rasgos inspirados en Creta, con figuras zoomorfas y humanas, además de plantas y monstruos componiendo distintas escenas. En el primer ciclo, el medio pictórico fue aplicado como una decoración funeraria directa, con centro en Tarquinia, así como en la decoración de ambientes religiosos, funerarios y civiles, hechas sobre paneles de terracota, es decir, los pinaques, que se fijaban en las paredes. Tal técnica se difundió especialmente en Caere y posteriormente en Velles. En la mencionada Tarquinia, la Tomba dei Tori, de mediado del siglo V a.C., es un referente, diríamos, esencial. En un estilo jónico, muestra el tema mítico del héroe Aquiles acechando a Troilo detrás de una fuente.
Encima de tal tema aparece un toro echado y otro embistiendo, al lado de un par de escenas de contenido erótico. Por su parte, en la tumba de Gliauguri se encierra un mundo de creencias etruscas, pues se figura la despedida del difunto, el tema de la puerta cerrada, tal vez la puerta del más allá, el tema del Fersu y un concurso de lucha. En la tumba del Elionese aparece el tema del banquete, también muy popular. En la pared del fondo se muestran músicos y danzantes en torno a una crátera. La tumba de la caccia y de la pesca sobresale por sus pinturas naturalistas. Sus dos cámaras recogen un festivo banquete familiar en el que los personajes bailan y juegan entre árboles cargados de coronas ornamentales o regresan de cazar o incluso se hallan pescando, ¿no? En las pinturas del segundo ciclo debe comentarse la tumba de la Escimnia en Chiusi, en cuyas paredes se ve a la propietaria con un parasol y tocada con el tutulus, y ante la cual se desarrollan juegos que la homenajean. Se observan danzantes, músicos, guerreros y pugilistas, bufones, hombres a caballo y una mona ligada a un árbol, además de una carrera de vigas. En Tarquinia, varias tumbas, fundamentalmente la del Triclinio, Leto Fúnebre, Scofranera y Leopardi, se verán los nuevos planteamientos pictóricos del ciclo, pues en todas ellas aparece el banquete figurado en las paredes del fondo con danzas en las paredes laterales. Ya desde la mitad del siglo V antes de la era se empobrece la escala cromática y se reduce la ornamentación, comenzando a introducirse la temática del viaje de ultratumba, genios y demonios alados, amén de distintos símbolos tónicos. En el tercer ciclo, varios centros de la Etruria interior aceptan y adoptan el arte ático, llegado desde la Grecia continental y desde las colonias de la Magna Grecia. Se aceptan temáticas del helenismo clásico, además de novedosas fórmulas pictóricas como la perspectiva, el retrato o el sombreado. En Tarquinia, la necrópolis de Monterozzi, destaca ahora la tumba del Orco, 1, 2 y 3, propiedad de los Churinas o Murinas, mientras que en Bolsini las tumbas Golini 1 y 2. En sus escenas ya se observa la presencia del demonio Charún, además de la pareja infernal Aita, Hades y Persipnei, es decir, Perséfone, junto al conocido y previo tema ya mencionado del banquete. Los personajes representados se referencian con sus nombres. En la tumba de Golini 1, o también llamada de los Belli, se figura al difunto llegando al más allá en un carro tirado por caballos. Allí, en presencia de las deidades infernales, se lleva a cabo un fastuoso banquete. En Orco 1 sobresale la figura de la joven Belia, esposa de Arnth Belcha, que participa a su lado en el banquete. Su perfil muestra una cabeza de enigmático rostro tocada con una guirnalda. En una de las paredes aparecen representados sobre otro lecho, Ramtut Tefrinai junto a su esposo Beltur Churina o Murina, que fuera un alto magistrado, lo que en etrusco sería un silaz mechi rasnal, rodeados de algunos de sus vástagos. En la magnífica tumba del Orco II se figura el mundo de ultratumba, Nequia, representado al modo de la imaginería de la mitología griega. Se ve a Gerión ante Aita y Persipnei, que están sentados en sus tronos, la sombra, Intial o alma, del adivino Tiresias entre Áyax y Agamenón, el suplicio de Sísifo y finalmente un héroe también muy conocido como Teseo. El alma, fantasma o sombra del adivino entre dos héroes griegos, se encuentra en el paisaje de un cañaveral. La figura, vacía de rostro, es identificada por el nombre del mítico adivino, quien medita acerca de la suerte de las almas, que están representadas por unas diminutas figuras negras antropomorfas, que se llaman animulae.
como si de insectos se tratase, revolotean entre las cañas, esperando, según la doctrina pitagórica, reencarnarse y volver a ser de nuevo personas. También resulta factible que las esquemáticas pequeñas figuras simbolicen las sombras de los muertos, eidola en griego, evocadas por Tiresias, quien, a pesar de su fallecimiento, mantenía el don de profetizar. En la tumba de Glescudi, en Tarquinia, aparece el episodio de la despedida del difunto, el cortejo y un banquete en el que participan los miembros de la familia Belch. Sus rostros configuran una galería de retratos que destacan por la meditación y la tristeza. El nombre de los dos personajes principales, Lars Belcha y su mujer Belia Seititi, aparecen escritos detrás de las cabezas de ambos. El orgullo nobiliario se aprecia en un texto que alaba la personalidad del titular del sepulcro. De especial relevancia e interés son las pinturas de la tomba de la Quadriga Infernale, datadas a finales del siglo IV a.C., muy novedosas por su iconografía, por la vivacidad de su colorido y por la articulación de sus 4 campos pictóricos. En ellos aparecen una cuadriga de animales fantásticos con 2 leones y 2 grifos sin alas, conducida por un demonio, tal vez Charún, Caronte, griego, o Natum, a la que precede una figura alada. Además, una pareja masculina que se acaricia sobre una cline, asistida por un joven portador de un colum, una gran serpiente de triple cabeza, es quizá lo más llamativo, todas ellas con crestas, por cierto, y barbudas, sobre un cuerpo en espiral, y finalmente un hipocampo figurado sobre el frontón. Ya en el cuarto ciclo, en coincidencia con la conquista de Italia por los romanos, ciertas ciudades etruscas, Caere, Tarquinia y Bulki, en especial, conocieron un impulso pictórico a partir de los planteamientos artísticos del helenismo, de Roma y también de los pueblos itálicos. Se imitaron modelos clásicos, sobre todo en el tratamiento de los tipos aislados, ahora auténticos retratos. La temática dominante se focaliza en la suerte de la persona en el más allá, como puede verse en la referida y más que célebre tomba François de Bulki. Aquí las pinturas del siglo III a.C. rompen con las tradiciones pretéritas al evocar hechos históricos con el uso de personajes de la leyenda homérica y etrusca, al lado de los miembros de la familia Saties, la titular del sepulcro. Bel Saties, coronado de laurel y vestido con la toga picta, está de pie y se dispone a interpretar el vuelo de un pájaro. Este es uno de los más logrados retratos del arte etrusco, sin ningún género de dudas. Está presente asimismo la diosa Banth con sus alas desplegadas y el demonio Carún, muy habitual y muy común, de color azul y armado con un martillo. Ya de finales del siglo II a.C., la tomba del Tifone, en Tarquinia, propiedad de la familia Pumpu. Su pared derecha está decorada con ciertos miembros del linaje que son conducidos al más allá por varios demonios monstruosos. Los personajes aparecen togados en una disposición análoga a la de algunos bajorrelieves romanos. En la pilastra central, un par de gigantes alados se pueden contemplar, con pies anguiformes, serían tifones, que sostienen la cornisa y a una figura femenina. Bien amigos, hasta aquí el contenido de este tercer programa, de este tercer capítulo de la serie Imaginación, Escatología y Mito en el arte de Etruria. Para el siguiente, el cuarto capítulo, trataremos las placas de terracota y los objetos de bronce. Hasta ese momento me despido de vosotros, a la espera de vuestros comentarios, vuestras alusiones, vuestros interrogantes y con el deseo de que sea de interés el contenido vertido en este programa. Salud, a conservarse y un cálido saludo.